Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance y noticias fresquitas del mundo del espectáculo turco. Porque hoy, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, prepárense porque este chisme está que arde. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encanta que te unas a nuestra pequeña comunidad de amantes de las novelas turcas y el cotilleo de celebridades. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que no te arrepentirás. Hoy, vamos a desmenuzar un rumor que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación, el increíble gesto que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Fue una sorpresa romántica? ¿Un acto de generosidad desinteresada? ¿O simplemente una estrategia de relaciones públicas? Vamos a investigar a fondo y descubrir la verdad detrás de este misterioso gesto. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Primero, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español la conocemos como Llamas a mi puerta. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos enloquecieron con la pareja y comenzaron a shippearlos intensamente, esperando que su romance trascendiera la ficción. Y como un sueño hecho realidad para los fans, así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y emoción en las redes sociales. Durante su noviazgo, la pareja se convirtió en un referente de amor y complicidad. Compartían fotos adorables en sus cuentas de Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la adoración de todos. Pero agárrense que aquí viene lo jugoso. Antes de llegar a la ruptura y al famoso gesto, hay que entender el furor que causaron. Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno. Rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a más de 85 países, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales. Imagínense la presión, la atención constante. No podían ni ir a comprar pan sin que los persiguieran los paparazzi. La serie era una comedia romántica de manual, sí, pero tenía ese no sé qué que enganchaba. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una florista con beca que sueña con estudiar en el extranjero, y Kerem a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. El cliché perfecto para desatar la pasión. Y vaya que la desató, tanto en la pantalla como fuera. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre Hande y Kerem en las redes sociales. Eran detectives profesionales del amor. Creaban vídeos, editaban fotos, escribían fanfics, todo un universo paralelo dedicado a su romance. Los shippeaban con el hashtag #Anker, que se convirtió en trending topic mundial cada vez que publicaban algo juntos. Y la pareja, consciente de todo este fervor, alimentaba la llama sin querer queriendo, claro. Compartían fotos de viajes, de cenas románticas, de momentos divertidos, pura dinamita para los fans. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, dos jóvenes guapos, talentosos y enamorados que vivían su romance a la vista de todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que tenían problemas de comunicación y que sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos. Finalmente la triste noticia se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El drama, señores, el drama. La noticia cayó como una bomba en el fandom #Anker. El mundo parecía haberse detenido. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, el ejemplo de amor y felicidad, se hubiera roto? Los fans se negaban a creerlo. Algunos pensaban que era una estrategia de marketing, otros que era culpa de terceras personas, otros que era simplemente una pausa en su relación. Pero la verdad era que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? Estas eran las preguntas que se hacían los seguidores de Hande y Kerem. Las razones de la ruptura, como suele suceder, fueron un misterio. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias en sus proyectos de vida, un cóctel explosivo.
También se rumoreó sobre la aparición de nuevas personas en sus vidas, pero nada fue confirmado. Lo que sí era evidente era que la magia se había acabado. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Se la vio radiante, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos. Kerem también continuó cosechando éxitos, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento en diferentes roles. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, el famoso gesto increíble que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que tener en cuenta el contexto de su ruptura. Aunque la pareja no dio detalles específicos sobre las razones de su separación, se rumoreaba que la diferencia de prioridades y las agendas laborales habían sido factores determinantes. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también se dedicó a proyectos personales, como su línea de joyería. Kerem, por su parte, continuó trabajando en la actuación y también incursionó en la producción y dirección. Y aquí es donde entra en juego el famoso gesto. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí, mis chismosos, viene la bomba, Kerem Bürsin hizo un sacrificio importante por el bienestar y la felicidad de Hande Erçel. Se dice que Kerem renunció a un proyecto profesional que era muy importante para él, pero que implicaba trabajar con alguien que había tenido conflictos con Hande en el pasado. Pero esperen, que la cosa se pone más interesante. No se trataba de cualquier proyecto, era un proyecto de gran envergadura, con proyección internacional. Un papel que podría haber catapultado aún más la carrera de Kerem. Pero, ¿quién era esta persona con la que Hande tenía conflictos? Los rumores apuntan a una actriz turca de renombre, con la que Hande había tenido un encontronazo en el pasado por diferencias creativas y, al parecer, por un hombre. Doble drama. Al parecer, Hande se sentía incómoda y preocupada por la posibilidad de que Kerem trabajara con esta persona, ya que temía que esto pudiera generar más tensión y conflicto en su vida. Kerem, consciente de los sentimientos de Hande y queriendo protegerla de cualquier malestar, decidió renunciar al proyecto, priorizando su bienestar y tranquilidad por encima de sus propios intereses profesionales. Imagínense la magnitud de este gesto. Kerem, un actor reconocido y con una carrera en ascenso, renunció a una oportunidad importante para no causarle problemas a Hande. Esto demuestra el profundo cariño y respeto que sentía por ella, incluso después de la ruptura. Un verdadero caballero. Pero, ¿era realmente necesario este sacrificio? Algunos argumentan que Kerem podría haber manejado la situación de forma profesional, separando su vida laboral de su vida personal. Otros, en cambio, creen que Kerem hizo lo correcto, demostrando que el bienestar de Hande era más importante que cualquier proyecto. El debate está abierto. ¿Pero por qué este gesto es tan increíble? Bueno, en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las oportunidades son limitadas, renunciar a un proyecto profesional es una decisión muy difícil de tomar. Implica dejar pasar una oportunidad de crecimiento, de reconocimiento y de ingresos. Y hacerlo por el bienestar de una expareja es aún más sorprendente. Es como si Kerem hubiera dicho, prefiero sacrificar mi oportunidad a verte sufrir. Un gesto digno de una novela turca. Este gesto de Kerem demuestra su madurez, su empatía y su capacidad para poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Es un acto de generosidad y desinterés que habla muy bien de su carácter y su personalidad. Un hombre con todas las letras. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Kerem. Son muy celosos de su privacidad, lo cual es comprensible. Sin embargo, las fuentes que la han revelado son consideradas confiables y cercanas a la pareja. Además, este gesto encaja con la imagen que tenemos de Kerem como un hombre sensible, atento y protector. Es como el príncipe azul de los cuentos de hadas, pero en versión turca. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Kerem Bürsin demuestra su apoyo y admiración por Hande Erçel. Durante su relación, Kerem siempre fue un gran defensor de Hande, elogiando su talento, su belleza y su profesionalismo. La defendió públicamente de las críticas y los comentarios negativos, y siempre la apoyó en sus proyectos profesionales y personales. Un novio de ensueño. Después de la ruptura, Kerem también ha mantenido una actitud respetuosa y discreta hacia Hande. Nunca ha hablado mal de ella en público ni ha revelado detalles íntimos de su relación. Esto demuestra su caballerosidad y su compromiso de mantener la privacidad de ambos. Un ex ejemplar. La reacción de los fans ante este supuesto gesto de Kerem ha sido abrumadoramente positiva. Muchos han elogiado su generosidad y su nobleza, y han expresado su admiración por su capacidad para poner las necesidades de Hande por encima de las suyas.
Algunos incluso han comenzado a especular sobre una posible reconciliación, argumentando que un gesto así demuestra que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. La esperanza es lo último que se pierde, mis chismosos. Sin embargo, es importante ser realistas. Aunque este gesto de Kerem es admirable, no necesariamente significa que haya una reconciliación en el horizonte. Hande y Kerem pueden seguir sintiendo cariño y respeto mutuo, pero eso no implica que estén destinados a volver a estar juntos. A veces el amor no es suficiente. Es posible que ambos hayan aprendido de su experiencia y hayan llegado a la conclusión de que son mejores como amigos que como pareja. O tal vez simplemente necesitan tiempo y espacio para sanar y crecer individualmente antes de poder considerar una posible reconciliación. La vida da muchas vueltas, quién sabe lo que depara el futuro. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyar su felicidad, ya sea juntos o separados. Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices y plenas en sus vidas. Y si eso significa que deben seguir caminos separados, entonces debemos aceptarlo y alegrarnos por ellos. Lo importante es que sean felices, aunque no sea juntos. Ahora bien, más allá de este gesto en particular, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un ejemplo de amor, complicidad y apoyo mutuo. Aunque su historia de amor llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro seguirán siendo parte de su historia. Un amor que trascendió la pantalla. Hande y Kerem nos enseñaron que el amor puede ser mágico y transformador, pero también que requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Nos demostraron que es posible mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de una ruptura. Y nos recordaron que el bienestar y la felicidad de la otra persona siempre deben ser una prioridad. Lecciones de vida en formato telenovela. Y hablando de Hande, hay que decir que ella también ha demostrado ser una persona fuerte, independiente y talentosa. Después de la ruptura, Hande se ha enfocado en su carrera y ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha lanzado su línea de joyería y ha participado en campañas publicitarias. Una mujer imparable. Hande es una mujer inspiradora que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Es un ejemplo de perseverancia, resiliencia y determinación. Y su éxito es una prueba de su talento y su dedicación. Una diva turca con todas las letras. En cuanto a Kerem, él también ha continuado trabajando en su carrera y explorando nuevas facetas. Ha protagonizado nuevas series, ha incursionado en la producción y dirección, y ha seguido demostrando su talento y su versatilidad. Un hombre multifacético. Kerem es un hombre carismático, inteligente y apasionado. Es un actor talentoso, un productor creativo y un director visionario. Y su éxito es una prueba de su dedicación, su talento y su ambición. Un galán turco que conquista el mundo. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de ruptura y de superación. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser hermoso y doloroso, pero también que la vida siempre sigue adelante. Y es una historia que nos inspira a seguir nuestros sueños, a luchar por nuestra felicidad y a nunca rendirnos ante los obstáculos. Una telenovela de la vida real. Para recapitular lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el rumor del gesto increíble que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel después de su ruptura. Hemos analizado el contexto de su relación, las razones de su separación y la magnitud de este supuesto gesto. Hemos visto cómo este acto demuestra el cariño y el respeto que Kerem siente por Hande, incluso después de la ruptura. Y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una actitud respetuosa y discreta en las relaciones, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Un culebrón turco digno de Netflix. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles chismes frescos y análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Son mi perdición. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Mi razón de ser. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este gesto de Kerem? ¿Creen que demuestra que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos? ¿O simplemente es un acto de generosidad y respeto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes del chisme turco. Juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y recuerden, el chisme es el pan de cada día. Cara guiño.